Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo número 4. Ya casi terminamos con nuestro estudio de Filipenses. Y quiero invitarles a que podamos leer Filipenses 4, de los versos 4 al 7. Filipenses 4, de los versos 4 al 7. Y recuerden que estábamos analizando esta carta a los Filipenses. Y decíamos que esta carta, ¿verdad?, es llamada la carta de la alegría del apóstol Pablo, ¿no? Y que cuando sabíamos la situación en la que el apóstol Pablo la había escrito, realmente nosotros preguntábamos por qué Pablo podía estar alegre, si lo había hecho en una situación realmente muy complicada. Él estaba en la cárcel, y lo que él esperaba era ser realmente aniquilado por los que lo habían capturado. Él esperaba la muerte. Y en medio del destino que veía el apóstol Pablo, él decía: alégrense, alégrense en el Señor. Y decíamos, ¿cómo puede ser posible que este hombre pudiera estar alegre en estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Entonces, la carta a los Filipenses es una carta que nos recuerda en dónde debe de estar nuestra alegría. La alegría del apóstol Pablo no estaba en sus circunstancias, sino estaba en Dios. Él sabía que, aunque estaba pasando por esos momentos difíciles, él realmente estaba cumpliendo con los propósitos de Dios, y que si él moría encarcelado, él sabía al lugar donde iba a estar con Dios. Eso era lo que lo estaba haciendo estar alegre, lo que lo llevaba a estar contento todo el tiempo. Él sabía quién era en Cristo Jesús. Así es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en los momentos más complicados en Cristo y en descansar en lo que Él está haciendo. Pero hoy vamos a seguir meditando en esta carta y vamos a leer Filipenses 4, de los versos 4 al 7 solamente. Y hoy el sermón lo he titulado Descansando, fíjense bien, Descansando en Dios. Y vean lo que dice Filipenses 4, de los versos 4 al 7. Vamos con calma, realmente son versículos muy pequeños, pero vean lo que dice la palabra del Señor. Vean cómo inicia otra vez. Alégrense siempre en el Señor. Y vean la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Insisto en esto, alégrense. Y vean lo que dice el verso 5, que su amabilidad sea evidente a todos. O sea, estas palabras realmente son bien confrontantes, porque el apóstol Pablo lo que menos estaba pasando era amabilidad por otros, porque él estaba encarcelado y la iglesia estaba siendo perseguida. Así es que el apóstol Pablo les está pidiendo que, a pesar de lo que están pasando, a pesar de la oposición de la gente, a pesar del rechazo de las personas, les está pidiendo que ellos sean amables. Así es que realmente son palabras que nos confrontan. Y vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: no se inquieten por nada. O sea, ¿cómo no van a estar inquietos los filipenses si están siendo perseguidos? ¿Cómo no se va a inquietar Pablo si está a punto de morir? Vean lo que sigue diciendo: más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, dice, presenten sus peticiones, que dice, a Dios, y denle gracias. Y viendo cómo termina Pablo esto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así es que hoy el Señor hable a nuestros corazones con esa paz que solamente proviene de Él, con esa paz que solamente podamos encontrar en Él, y que hoy el Señor, en medio de lo que tú estás pasando, en medio de lo que tú puedes vislumbrar en este 2023, tú puedas descansar en Él, descansar en que Él está haciendo lo correcto en tu vida, y descansar en estas palabras, de estar alegres en este año que inicia. Y como dice el apóstol Pablo ahí en esos versículos, el Señor está cerca, el Señor está pronto, el Señor va a llegar. Así es que esa es nuestra esperanza. Así es que vamos a meditar en esto, pero vamos a orar antes de iniciar. Así es que vamos a orar ahí en nuestros lugares para pedir la dirección del Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Hoy queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y permítenos entender, Señor, quién eres tú, pero sobre todo, Señor, también permítenos entender quiénes somos nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, abre nuestro corazón y, Señor, danos paz
paz con el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y hoy iniciamos un nuevo año. Y siempre que inicia un nuevo año, siempre viene a nuestra mente hacer muchos planes, ¿cierto? O sea, siempre viene un año nuevo y lo que sucede en nuestro corazón es que empezamos a planear cosas, empezamos a soñar cosas y es algo inevitable en cada inicio de año. Así es que seguramente hoy cada uno de los que están aquí podrán compartir algo de lo que ustedes están planeando en ese 2023. Y yo quiero preguntarles, ¿qué están planeando en este año 2023? Quiero escucharlos. ¿Qué es lo que están planeando? ¿Qué es lo que están soñando, verdad? Siempre los inicios de año tienen que ver con estos sueños. Julio, en este año 2023, ¿qué sueñas? ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas, amigo, con todo tu corazón? Conocer un poco más de la Salió muy cristiano este mundo. Así es, todo lo dices. Muy bien, y creo que es un buen propósito. Pero, a ver, sean honestos, aparte de eso, aparte de todo eso, ¿qué planes tienen? ¿Qué planes tienes, Vania, para este año 2023? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Ahorrar, eso sonó más humano. Ok, ¿quieres ahorrar? ¿Necesitas más dinero? ¿Quieres ahorrar? Ok, es un buen propósito. Muy bien, Nash. Igual que ahorrar y como que académicamente hacer algo más. Ok, muy bien, a lo mejor hacer alguna maestría por ahí, ¿no? Una especialidad. Ok, bien. Anhelamos crecer profesionalmente, muy bien. Aquí Magali, Jesús, con un propósito. ¿Qué has soñado? Soñado no, pero terminar acá. Pues los sueños están, nada más seguir con esos sueños de terminar los compromisos. Ok, terminar Seguir adelante. terminar los compromisos que tienen. Ok, Arne. Aparte de ese anhelo y ese deseo, ¿qué otro hay? ¿Qué otro hay? Yo creo que una casa. Ok, el deseo de tener una casa propia, poder obtenerla, es algo también que nos llena de anhelo, ¿no? Y bueno, no tengo tiempo para preguntar a todos, pero seguramente cada uno de los que están ahí tienen planes. Ahora, la pregunta en esta mañana sería, ¿les preocupa? ¿Les preocupa que esos planes no se den? ¿Les preocupa que esos planes, esos anhelos no se cumplan? Nos preocupa, ¿no? Y yo estoy seguro que se preocuparon tanto que se aseguraron quizá de que se cumplieran, ¿no? Porque algo que hacemos en Año Nuevo es asegurar que sus planes se cumplan. Por ejemplo, ¿no? Vania dijo, yo quiero ahorrar, quiero tener dinero en este año 2023. ¿Qué hacemos las personas para tener dinero en el año 2023? ¿Qué hacemos comúnmente? Aparte de trabajar, hay algo que hacemos en el año nuevo que decimos, quiero que sea un año de bendición. ¿Qué nos ponemos? Algo amarillo. Algo amarillo, ¿verdad? Ya no dijeron nada, dijeron los calzones. Ok, ¿no? Nos aseguramos, porque es una forma de asegurarte de que seas próspero económicamente, ¿no? Es una forma de que tú estás preocupado, pero dices, voy a asegurarme de que se cumpla, ¿no? O si quieres viajar, ¿qué hacen las personas también? Salen con sus maletas, quieren asegurarse, porque están preocupados. ¿Qué tal si no viajo tanto? No viajé en este año 2022, pero este 2023 quiero hacerlo. Voy a asegurarme de que realmente se cumplan mis deseos, de que realmente se cumplan mis peticiones, y hacemos lo de las maletas. ¿Por qué comemos las 12 uvas en las 12 campanadas? Porque queremos asegurarnos de que esos planes se cumplan. No importa que nos atragantemos, ¿no? Échale, porque si no
cumples en el minuto, tus planes no se van a cumplir. Entonces los seres humanos nos preocupamos, pero también tratamos de asegurarnos de que nuestros planes se cumplan. Hoy quiero hablar acerca precisamente de este sentimiento que embarga tu corazón y que embarga también mi corazón, la preocupación. Y cómo el Evangelio responde a este sentimiento. O sea, tú y yo es inevitable que no nos preocupemos, algunos más, algunos menos, pero siempre hay algo que te preocupa. Y más cuando es algo que tú deseas, porque tú puedes decir, yo no me preocupo, pastor. Quizá hay muchas cosas que tú no te preocupas, pero hay algo que tú anhelas, que tú quieres, y que en eso sí tú te preocupas. Es inevitable preocuparse. Entonces hoy hablaremos cómo el Evangelio responde a la preocupación. 3 cosas acerca de la preocupación voy a hablar en esta mañana. Número 1, la naturaleza de nuestra preocupación. Número 2, la libertad para la preocupación. Y número 3, el descanso del Evangelio para la preocupación. Entonces, repito, vamos a ver 3 cosas acerca de la preocupación. La primera es su naturaleza, la segunda es cómo nosotros podemos liberarnos de la preocupación y la tercera, el descanso del Evangelio para la preocupación. Vamos al punto número 1, la naturaleza de nuestra preocupación. Vean lo que dice el versículo número 4. Alégrense siempre del Señor. Pero Pablo dice, insisto, ¿verdad? Alégrense. Que su amabilidad sea evidente en todos. Y vean lo que dice después el apóstol Pablo. El Señor está cerca. No se inquiete, porque dice, por nada. El apóstol Pablo sabe que la preocupación del corazón humano es algo inevitable. La preocupación que hay en el corazón humano es algo que sucede frecuentemente. Y es algo que le está pasando a los cristianos que están ahí en Filipos, es algo que le está pasando también a él mismo, y que él reconoce, ¿verdad?, que la preocupación está ahí. Seguramente los cristianos que están ahí en Filipenses están preocupados por la vida del apóstol Pablo, están preocupados porque están siendo perseguidos, pero él quiere que en medio de la preocupación la iglesia pueda alegrarse. Pero entonces, la preocupación es algo frecuente, es algo que nos sucede, y un ejemplo de ello es que ustedes ahorita ya están preocupados, ¿no? Porque seguramente están diciendo, ¿qué voy a comer en unas 2 o 3 horas? Están preocupados, les están preocupando. O sea, el ser humano está preocupado en qué va a comer mañana o al rato. O seguramente están preocupados, ¿verdad?, porque tienen que perder peso después de comer en estas fiestas. Entonces dicen, yo tengo que perder peso en los siguientes 6 meses, y están preocupados en qué es lo que tienen que hacer, las dietas que tienen que hacer, el ejercicio en el cual tienen que emplearse, ¿no? O seguramente muchos de ustedes están enfermos y están preocupados por los análisis que van a hacerse, están preocupados por los medicamentos que van a tomar, esperan que a lo mejor esos medicamentos que ahora están tomando realmente les ayuden más, ¿no? Están preocupados, los seres humanos nos preocupamos constantemente, nos preocupamos también por el trabajo, esperamos que funcione de una mejor manera, que tengamos más clientes, ¿no?, que nuestros empleados o que nuestros compañeros en el trabajo realmente sean más eficaces, sean más eficientes, que podamos entregar a tiempo lo que tenemos que hacer, que tengamos buenos resultados, que nuestra economía en el trabajo mejore, ¿no? Muchos de nosotros también estamos preocupados por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. La preocupación es algo recurrente en nosotros, pero cuando escuchamos las palabras del apóstol Pablo, no se preocupen por nada, ¿qué pensamos? Decimos, sí, Pablo, o sea, tienes razón, no debemos de preocuparnos por nada. Cuando escuchamos estas palabras del apóstol Pablo, lo primero que a mí me vino a mi mente es, este tipo no sabe lo que dice. O sea, este tipo, o sea, está loco. O sea, este tipo a lo mejor es la clásica persona que está en una burbuja en la iglesia y no sabe vivir su realidad, ¿no? Porque realmente la preocupación es algo que nosotros tenemos constantemente. O sea, cuando leemos estas palabras, no se preocupen por nada, creo que nosotros pensamos que el apóstol Pablo no entiende nuestra realidad. O sea,
A ver, Pablo, si tú estuvieras en mi lugar, no dijeras estas palabras. Pero el apóstol Pablo, ¿sí?, tiene claro, y a través de estas palabras, repito, lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos dejar de preocuparnos. Así es que la pregunta en esta mañana es, ¿por qué es difícil no preocuparse? O sea, vamos más a fondo. La preocupación está, pero ahora, ¿por qué es difícil no preocuparse? ¿Por qué tú y yo vivimos angustiados la mayor parte del tiempo? ¿Por qué no podemos vivir en paz sin pensar tanto en el futuro? ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos el control de las cosas. La razón, así es que las personas queremos que todo esté bajo nuestro control. Queremos que todo salga de acuerdo a nuestros planes. Nos frustramos si nuestra voluntad no se hace. O sea, ese es el origen de tu preocupación. Esa es la raíz de tu preocupación. La raíz es que tú y yo queremos controlar toda nuestra semana, todo nuestro mes, todo nuestro año, y queremos que todo salga de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a lo que nosotros planeamos. Nosotros queremos que nuestros hijos, por ejemplo, si vengan a la iglesia, sean buenas personas, sean buenos cristianos, tengan buenas calificaciones, amen a Dios. Y cuando esto no sucede, o cuando vemos que esto no está sucediendo, inmediatamente nosotros nos preocupamos, porque no está saliendo todo de acuerdo a lo que nosotros planeamos. Si nosotros estamos ahorrando y estamos viendo que estamos generando una cantidad de dinero, pero dando lo que no era la que nosotros deseábamos, entonces empezamos a preocuparnos porque el plan de ahorro que nosotros destinamos, entonces no está saliendo como nosotros especificamos. Si viene la enfermedad y viene una enfermedad grave, a lo mejor tú esperabas vivir 60, 70 años y a través de esta enfermedad te das cuenta que a lo mucho vas a llegar a los 50, entonces también empiezas a preocuparte porque tú habías planeado, ¿sí?, tener, ¿sí?, o llegar, ¿sí?, a los 70, 80 años. Igualmente en tu matrimonio, cuando tu matrimonio, ¿verdad?, cuando tu matrimonio no sale, ¿sí?, cuando tu matrimonio realmente no funciona como está funcionando, entonces también tú te preocupas porque no sale, ¿sí?, no sale de acuerdo a lo que tú planeaste, no sale de acuerdo a lo que tú esperabas, y entonces empiezas a preocuparte por él. Entonces, la razón por la que nosotros nos preocupamos es esa. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos con nuestra propia vida. Entonces, cuando vemos que el motivo de la preocupación es nuestro control, nos damos cuenta que la preocupación, amigos, apunta al Edén. Génesis capítulo número 3. El lugar donde el ser humano quiso tomar el control de su vida. ¿Quién controlaba la vida del ser humano en el Edén? Dios. ¿Todo estaba bajo su control? ¿Dios le proveyó de alimento al ser humano? ¿Dios lo proveyó de un lugar donde vivir? Él estaba al control de todo. Tan al control que le dice: no vas a comer de ese árbol, porque el día que tú comas de ese árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Pero ¿qué hizo el ser humano? ¿Qué hicimos las personas? No, tú no tienes el control. ¿Quién tiene el control? Tú no manejas mi vida, Dios. Yo la voy a manejar. Entonces ahí, cuando le dice: porque yo soy Dios, porque una de las mentiras que le dice la serpiente a Adán y Eva es: tú vas a ser como quién. Tú vas a controlar todo. Y entonces el ser humano dice: no, pues esto está estupendo. Yo quiero controlar todo. En el Edén podemos ver cómo el ser humano quiere ejecutar sus propios planes.
Porque el Señor le dijo, no vas a comer de ese árbol porque el día que comas vas a morir. Pero ¿qué le dijo la serpiente a Adán y Eva? Que iba a vivir, ¿por qué? Por siempre, ¿no? Entonces, no, yo quiero ser eterno, esto me conviene. Es el lugar donde también el ser humano hizo su voluntad. Dios tenía un plan para ellos. Y el ser humano dijo, no, mira, creo que tu plan de que no comamos este árbol no es muy bueno. Yo tengo un mejor plan, mira, yo voy a comer de este árbol y entonces voy a ser como tú. Y entonces te puedo ayudar, Dios. Mi plan es mejor que el que tú has diseñado. ¿Sí? Así que cuando entendemos esto, cuando vamos al Edén, entendemos que el Edén, amigos, no es un mito, no es una historia, porque muchos dicen, es que el Edén es algo inventado, es un mito para entender las realidades humanas. No, no es un mito, es algo real que muestra, en este caso, la raíz de nuestra preocupación. Las personas nos preocupamos, ¿sí? Porque desconfiamos de Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte voy a decir esto! La preocupación apunta a nuestra desconfianza en quién. Y yo soy muy preocupado. ¿Y eso qué quiere decir? Que soy bien ¿qué? Controlado. Pero me duele más decirlo que cuando somos muy controladores, cuando queremos que entender y nos preocupamos tanto, lo que estoy diciendo es que Dios no es digno de ¿qué? De confianza. La desconfianza, entonces, amigos, es la raíz de la preocupación. Cuando tú te estás preocupando, le estás diciendo a Dios ¿cómo? No confío en quién, en ti. ¿Se dan cuenta? O sea, cada vez que se preocupen, ahora piensen en esto. Cada vez que te estás preocupando, lo que le estás diciendo a Dios es, Dios no confía en ti. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte es que cuando tú ahora te preocupes por cualquier cosa, viene el Evangelio y te diga, lo que tú estás pensando profundamente en tu corazón es que Dios no es digno de confianza. Y entonces, ¿sí? Lo que tú estás diciendo cuando tú te preocupas es, yo solamente puedo confiar en quién. En mí. En mí. Entonces, si tú insistes en confiar en ti, ¿de qué manera vas a vivir? Angustiado, preocupado, la mayor parte del tiempo. Porque hoy tienes que aceptar que tú no puedes controlar tu vida. Hoy tienes que aceptar que muchos de los planes, muchos de los proyectos que tú tienes en este año 2023, no vas a poder hacerlos, porque tú no controlas lo que vas a hacer. Tú no controlas, ¿sí?, tus situaciones de vida. Quien las controla, ¿quién es? Entonces Pablo quiere que dejemos de desconfiar en Dios. Por eso dice, alégrense, alégrense y no se preocupen por nada. Lo que Pablo está diciendo es confíen en Dios, confíen en lo que Él está haciendo. Yo sé que ustedes están preocupados por mí porque voy a morir. Yo sé que ustedes están preocupados porque la iglesia está siendo perseguida. Pero no se angustien por nada, confíen en Dios, confíen en Él. Así es que en este año 2023, el Señor te está diciendo, confía en mí. Y no sé cómo esté iniciando este año para ti. No sé cómo es, que se vislumbre. Si se está vislumbrando un terreno muy fértil o si esté realmente vislumbrando una situación muy oscura. Una situación donde digas, bueno, este año va a ser muy complicado. Este año va a ser muy difícil. Pero hoy el Señor viene y a través del apóstol Pablo te dice, no te preocupes por nada. Confía en mí, confía en lo que yo estoy haciendo. Pero tenemos que reconocer que es difícil hacerlo, ¿cierto? Es difícil. Es difícil. Tenemos un corazón que tiende a ¿qué? ¿A confiar en Dios? No confío. Si no, Pablo no hubiera dicho, no se preocupe
preocupen por nada. No, Él sabe, Él nos conoce, Él tiene el mismo corazón que nosotros. ¿Sí? Y esto tiene que ver con nuestro segundo punto. Esa es la naturaleza de nuestra preocupación. Nos preocupamos porque no confiamos en Dios. Pero hay una solución a esto, la libertad de nuestra preocupación. Vean lo que dice el apóstol Pablo después. Más bien, en vez de no confiar en Dios, ¿qué dice? En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Las personas, escucha bien, las personas nos liberamos de la preocupación a medida que confiamos en ¿quién? En Dios. Y cuando estoy hablando de confiar en Dios, ¿sí? Me refiero a reconocer que Él tiene el control de nuestra vida. Significa que Él tiene un plan mayor que el nuestro. E implica también entender que nuestra voluntad está sujeta a la suya. Entonces no eres tú quien controla tu vida, sino es quién. Es Dios. Esto significa, esto es muy duro, esto que te estoy diciendo es muy duro, porque esto significa que mucho de tu futuro va a ser distinto a lo que tú esperas. Mucho de tu futuro va a ser distinto a lo que tú esperas. Si tú reconoces, si tú confías en Dios y dices, Señor, porque es muy fácil decir, hágase tu voluntad. Pero cuando tú estás diciendo esas palabras, lo que le estás diciendo a Dios es, no hagas mis planes, haz los ¿qué? Haz los tuyos. Y muchos de los planes de Dios, ¿sí? No tienen que ver con lo que tú quieres. ¿Qué quería el apóstol Pablo? ¿Ustedes creen que quería estar en la casa? No. Pero Dios lo tenía en la casa. ¿Ustedes creen que la iglesia quería ser perseguida? No. ¿Qué hubiera pedido Pablo? ¿Qué hubiera deseado Pablo? Estar libre, estar fuera. ¿Cuáles eran los planes del apóstol Pablo? Los planes del apóstol Pablo era que el evangelio creciera. Fíjense, y eran buenos planes. Él no deseaba cosas malas. Tenía buenos proyectos y era para Dios. Y él decía, él deseaba que el evangelio se siguiera extendiendo, ¿sí? Con toda libertad, pero él estaba preso. Él no esperaba que la iglesia fuera perseguida. Él esperaba seguramente que se abrieran puertas para la iglesia y que se siguiera predicando el evangelio y que la iglesia fuera aceptada. Pero los planes del apóstol Pablo estaban siendo terriblemente cambiados por Dios. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. No se estaba equivocando. Muchas de las cosas que van a suceder este año 2023, amigo, no van a suceder como tú planeas. Esto es muy fuerte, ¿cierto? Yo sé que no te está gustando, porque muchas iglesias predican lo contrario, ¿no? La prosperidad que predican, todo lo que tú quieras, Dios te lo va a dar. ¿Qué deseas? ¿Cuánto deseas ahorrar, Esteban? 20, 30 mil, no, pues son muy poquitos, yo pienso en grande, 1 millón de pesos. Dios te lo va a dar, lo decretamos. Lo declaramos que te lo va a dar. ¿Quién de ustedes aquí desea amor? No, yo, pastor, pues les va a dar amor en cantidad. A los solteros van a venir muchas novias, novios. Y eso nos gusta escuchar. Pero el evangelio es muy fuerte, nos disgusta. Pero dentro de esta situación de que Dios va a hacer su voluntad, hay una buena noticia que Pablo quiere que veamos. Dios está al mando. Y si Dios está al mando, nuestras vidas están seguras. Él estaba experimentando esto en su propia vida. Él estaba experimentando la seguridad que estaba dando Dios. Así es que en medio de todo lo que estaba pasando Pablo nos dice, confía
confía en Dios. Él sabe que en medio de todo este escenario caótico, Dios está dirigiendo su historia. Entonces, confiar en Dios significa que Él es el gran dramaturgo de nuestras vidas. Él es quien conduce nuestras historias. No somos nosotros que escribimos nuestra vida, nuestras historias. Es Dios quien las está escribiendo. Entonces, en esta mañana quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en este año 2023? Aunque los planes de Dios sean terribles para ustedes. Ay, pastor, ¿cómo inicia este año con este mensaje de ánimo? Pero están dispuestos a seguirle, aunque vean situaciones muy conflictivas. ¿Estamos dispuestos a confiar en Él? Si tú respondes sí, entonces lo que estás diciendo es: estoy listo para ver muchos de mis planes frustrados. Estoy listo, Señor, para que me sorprendas. Estoy listo para que no hagas nada de lo que decían esas 12 uvas. Estoy listo para que nada de lo que esos 12 deseos hagan conmigo. Estoy listo. Estoy listo para que tú me des lo que creas conveniente para mi vida. Pablo expresa que esa relación de confianza se desarrolla entonces, amigos. No se desarrolla por ósmosis, ¿eh? No se va a desarrollar simplemente porque lo estoy predicando ahorita. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla en la intimidad. Nuestra confianza en Dios no se origina simplemente por escuchar un sermón. Nos ayuda, pero va creciendo a medida que platicamos con Él y damos gracias por todo lo que Él nos está haciendo. Por eso dice: antes que nada, vengan y presenten sus peticiones a Dios. En acción de gracias, vengan, intimicen con Dios, vengan en una relación íntima, relaciónense con Él. Y solamente cuando tenemos esa relación íntima, empezamos a tener una relación de confianza. Y eso es más fuerte aún, porque lo que nos está diciendo Pablo es lo que nos hace preguntarnos: ¿por qué también nosotros desconfiamos tanto de Dios? Porque no tenemos una relación íntima con Él. Tú no vas a crecer en tu relación de confianza con Dios siendo un espectador del Evangelio. Eso es muy fuerte. Tú no vas a crecer en una relación de confianza con Dios si eres un espectador del Evangelio. O sea, tú no puedes crecer en tu relación con Dios si nada más pasa muy fuerte, si nada más vienen los domingos. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es venir un domingo, sentarte 1 hora, 2 horas y ya. Voy a salir súper confiado en Dios, con más fe. No estoy diciendo que no sea malo congregarte, que lo hagas, hazlo. Pero eso no es tu relación íntima con Dios. Y no va a crecer tu relación de confianza con Él si solamente estás siendo un espectador. Eso es ser un espectador. Ser un cristiano que simplemente venga los domingos. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nos dejemos de ser espectadores del Evangelio y nos convirtamos en personas, ¿sí?, que consumamos el Evangelio, personas realmente que vengamos a Dios, que nos relacionemos con Él. Y si queremos que nuestra confianza en el Señor crezca, tenemos que conocerle a Él íntimamente. ¿Por qué en las situaciones difíciles nosotros tendemos a acercarnos más a Dios? Porque ahí es donde encontramos una mayor seguridad, porque encontramos respuestas. Pero lo que el Señor quiere, lo que Pablo quiere que nos demos cuenta, es que lo tenemos que hacer de una manera constante. Así es que la pregunta fuerte en esta mañana es: ¿eres un espectador del Evangelio? Quizá por eso te preocupas tanto. Quizá por eso estás lleno de preocupaciones. Quizá por eso
no viene el Evangelio a tu corazón y no puedes reconocer que Dios está contigo, que Dios está caminando contigo, que Él tiene sus propios planes, pero Él es bueno contigo. Así es que cuando el apóstol Pablo repite estas palabras de que oremos, que nos presentemos en oración, presentemos nuestras peticiones de Dios y en acción de gracias, es para que nosotros en la intimidad veamos cuál es la voluntad del Señor, para que podamos ver que Él está caminando contigo y Él está caminando conmigo. El llamado es a que tú dejes, a que yo deje de ser un espectador del Evangelio, a que me meta en una relación íntima con Él. ¿Tienes una relación íntima con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? De manera personal. ¿Eres ese hijo que depende de su padre? ¿Es un niño pequeño que depende de su padre, que va en todo momento? ¿O eres un adolescente rebelde que ya no quiere nada con papá, que se hace a un lado, que no quiere ni escucharlo, que se cierra en su cuarto, que hace sus propios planes? El Señor quiere que seamos esos niños siempre dependientes, de esos niños pequeños, que sepan que sin su padre nada podemos hacer. Que le extendamos los brazos y digamos, ayúdame a caminar porque no puedo hacerlo. ¿Me han visto cómo un niño pequeño extiende sus brazos cuando empieza a caminar? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que no puede hacerlo solo. Esa debería de ser nuestra actitud. Entonces, la manera en que nos liberamos de la preocupación, otra vez, es confiando en Dios, viniendo a Él, en una relación íntima y entendiendo que Él es el que tiene el control de todo. Ahora, así es que si queremos confiar en Dios, tenemos que venir a Él, a su Evangelio, y está apuntando a su tercer punto, el descanso del Evangelio en la preocupación. Entonces, la naturaleza de la preocupación está en nosotros, en nuestro corazón, que no confía en Dios, pero cuando nosotros nos acercamos a Él, confiando en Él, estamos siendo liberados de nuestra desconfianza en Dios, pero ahora descansamos del Evangelio. Vean lo que dicen estas palabras del apóstol Pablo en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos ¿en qué? Fíjense, y la paz de Dios. Necesitamos tener paz porque estamos preocupados, porque estamos angustiados, porque queremos controlar nuestra vida. Dice que sobrepasa todo entendimiento y cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Las personas, amigos, las personas confiamos en Dios a medida que venimos a Jesús. Fíjate. Las personas confiamos en Dios a medida que venimos a Jesús. ¿Por qué? Yo sé que venir a Jesús, tal vez en esta mañana te suene muy filosófico, muy etéreo, no sé cómo decir, ok, venir a Jesús, ¿qué es esto? Como acercarte a Él, orar, leer mi Biblia. ¿Qué será esto? O cuando una persona no creyente escucha esto, es como venir a Jesús, ¿qué significa esto? Cuando los cristianos decimos venir a Jesús, estamos afirmando que tenemos que conocerlo. Escucha, que tenemos que conocerlo, porque cuando lo conocemos, entendemos muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y entendemos también quiénes somos nosotros. Hablando de la preocupación, cuando venimos a Jesús, es inevitable no tener paz. Porque Jesús nos recuerda que Él cuida de nosotros. Fíjate, cuando tú hablas de Jesús, hablando de la preocupación, lo primero que debe de darte la imagen de Jesús es que Él cuida de ti. El Dios del Evangelio, ¿nos ha dejado solos? El Dios del Evangelio se hizo carne. Se hizo carne para cuidar de ti. La mayor muestra del cuidado y de la compañía de Dios, ¿quién es? Es Jesús. Cuando tú ves esa cruz puedes darte cuenta, no es cierto lo que piensa mi mente, no es cierto que Dios no me quiere, no es cierto que Dios me ha abandonado y que me ha dejado a la deriva, no es cierto que Él no está cuidando de sus planes.
La mayor muestra de cuidado y compañía de Dios es Jesús. Jesús es la promesa cumplida de Dios que Él caminaría con su pueblo. Dios un día les prometió: yo voy a enviar a mi Hijo y Él va a darles un nuevo corazón y los va a hacer un nuevo pueblo y Él va a cambiar las cosas. ¿Dios cumplió? Sí. Entonces, Él, amigo, cuando tú ves a Jesús, Él no puede abandonarte. ¿Sí? Jesús estuvo contigo en la mayor tragedia que pudo pasar. ¿Cuál es la mayor tragedia que pudo pasar? ¿Cuál es la mayor tragedia que pudo pasar? No es quedarte sin dinero. No es no tener un matrimonio perfecto. No es eso. O no es tener un hijo que sea excelente. Eso es la mayor tragedia. ¿Cuál es la mayor tragedia a la que estamos expuestos? La ira de Dios. A la muerte eterna. O no, porque no se aman eternamente. Si yo me diera esto, preferiría. Esa es la mayor tragedia a la que tú estabas expuesto. A una vida sin Dios eternamente. ¿Y qué hizo Dios? ¿Te dejó solo? ¿Te dejó así como que sí, Dios acaba con él? Él se interesó por ti, se hizo carne, dio la vida por ti, se puso en tu lugar en la cruz. ¿Sí? Así es que ahí podemos ver que Dios cuida de nosotros, inclusive dando su propia vida. Así es que no va a cuidar de ti si no tienes empleo, ¿sabes? No va a cuidar de ti si tienes problemas con tu esposo o con tu esposa. No va a cuidar de ti si tu hijo está siendo rebelde. No va a cuidar de ti si tu trabajo no está manchando las cosas como tú quieres. No va a cuidar de ti si estás enfermo. Él va a cuidar de ti. Él va a cuidar de ti inclusive aunque llegara la muerte a tu vida. Qué fuerte es decir esto. Él va a cuidar de ti aunque la muerte llegara a tu vida. Porque si tú mueres, ¿qué pasa si tú crees en Él? Porque muchos dicen, ¿no? Cuando alguien se enferma o cuando pasa un accidente, ¿no? Que dicen, está loco, ¿y tu Dios no te cuidaba de ti? Claro que cuida de mí. La muerte no es igual a que Dios no me cuide. Ese es un pensamiento muy reduccionista de lo que es la vida. Porque la vida no es vivir para siempre aquí, ¿o sí? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que algún día vamos a morir y que la muerte es inevitable. Entonces, aunque la muerte llegara, Dios cuida de ti. Porque si tú mueres estarás con Él, porque esa es la promesa para los que creemos en Él. Lo dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es algo fuerte pensar. Aunque tú murieras en este año 2023, no significa que Dios no ha cuidado de ti. Si yo muero en este año 2023, no significa que Dios no está cuidando de mi familia y no está cuidando de la iglesia. Porque yo no cuido de mi familia. Quien cuida de mi familia es Dios. Quien cuida de la iglesia no soy yo, es Dios. Mi familia puede seguir sin mí. Mis hijos pueden seguir sin mí. Ustedes pueden seguir sin mí. Necesitamos traer a Jesús y su evangelio a nuestras mentes y corazones, porque solo así podemos descansar de la preocupación. Dios no te abandona. Es el mensaje de Pablo.
Y la paz de Dios, por eso dice, que sobrepasa ¿qué? Esa paz de que Dios está cuidando de ti, aún que a la muerte llegara. Yo sé que alguien, por eso llegar y escuchar a eso y dijera, eso que se predica a muerte de decir es una locura. Por eso dice que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. Guardará tu corazón. Guardará tu corazón de estar pensando, Dios no me quiere. No, eso que está haciendo Dios está mal, o sea, debería de hacer esto. Jesús cuida tu corazón. Jesús te dice, acuérdate que Dios no se equivoca, ven a mí y todo lo que ha hecho Dios ha sido totalmente perfecto. Perfecto. Esa paz es asombrosa. Esa paz es asombrosa. Pero tenemos que venir a Jesús cuantas veces sean necesarias. Cada semana, cada hora, cuando nuestro corazón se llene de ¿qué? Preocupación y angustia, incertidumbre. Ven a Cristo, conoce esa paz en este año 2023 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Podemos orar pensando en esto. Podemos orar pensando, confiando en el plan de Dios. Mira a Jesús y que tu confianza en Él se haga más grande. Míralo a Él y ve la clase de Dios que tienes tú en este año 2023. Pero esto no lo vas a aprender aquí simplemente con mis palabras, que yo espero que el Señor haya dado a tu corazón con el poder del Espíritu Santo. Lo vas a entender también en la intimidad, hablando con ese Dios, que es tu Dios, que es tu Padre. Vamos a orar, familia. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de comenzar este año de 2023. ¿Llenos de preocupaciones? Sí, porque tú conoces, Señor, cuáles son las cosas que no estamos dispuestas a cambiar en nuestro calendario. Así es que hoy reconocemos que no confiamos en ti. Reconocemos que confiamos más en nuestros propios planes. Pero hoy queremos recordar que nosotros no somos los autores de nuestra vida. Tú eres quien dirige nuestros pasos. Tú eres quien está escribiendo nuestras historias. Y Señor, queremos reconocer que hay veces que no nos gusta la forma en que tú estás escribiendo nuestra historia. Pero cuando vemos a Jesús, nos damos cuenta, Señor, que tú no te equivocas. Nos damos cuenta, Señor, que tu escritura en nuestra vida es perfecta. Y hoy queremos recordar, Señor, que tú estás cuidando de nosotros todo el tiempo. Que tú quieres que te conozcamos profundamente. Y a veces por eso nos llevas por situaciones dolorosas, por situaciones que nos entristecen, por situaciones que nos llevan a la desesperación. Porque quieres que nos demos cuenta, como niños pequeños, que no podemos caminar sin tu ayuda. Así es que hoy, Señor, queremos descansar en ti, descansar en esa paz que solamente proviene de ti. Señor, tú eres nuestro Padre, no somos unos huérfanos, así que sigue escribiendo tu historia en nuestra historia. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias.